Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, hoy dando la más cordial bienvenida al ingeniero en matemáticas Alberto Licona Anaya. Muchas gracias por tu invitación. Como siempre. Como siempre. Gracias. Oye, Alberto, tú nos llevas a temas a los que no estamos acostumbrados. Hoy, por ejemplo, vienes a hablarnos de la ciencia a la cotidianidad. Sí. ¿Cómo se mezclan? No estamos acostumbrados a hablar de temas de ciencia, estamos muy alejados. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de las galaxias... No queremos saber de eso. Pero no tiene razón de ser la ciencia si no nos sirve para vivir, para la cotidianidad. O sea, si no nos va a asistir para entender nuestra vida, pues como que carece de sentido, ¿no? Pero ¿por qué razón? Hablemos de México. Uh-huh. No sé en otros países cómo están las cosas. Pero ¿qué pasa en México? No nos enseñan a amar la ciencia en las escuelas. No nos ayudan, nos espantan de la ciencia, nos la enseñan mal. De lo que se trata es de vacunar a las personas contra la ciencia. Todo espíritu de investigación está cancelado con las prácticas cotidianas de educación. O sea, sin embargo, hay estudiantes mexicanos que van a la NASA y ganan concursos. Sí, bueno, son buenos a pesar de las escuelas. Fíjate. Sí, destacan a pesar de las escuelas. O sea, sí. La gente no es... los mexicanos no son estúpidos, no son retrasados mentales. A pesar de las trabas que les ofrecemos en su preparación, a pesar de eso, destacan. Pero tampoco te creas en la calidad de las instituciones extranjeras, están igual de perdidos que nosotros, o quizás ellos son los que primero se extraviaron. O sea, uno tiene que darse cuenta de eso, y es por eso mi machacona insistencia en que la ciencia ya perdió el rumbo, ¿no? Y por eso pues, no nos puede asistir en el buen vivir. Esa es parte de la problemática. Yo he venido aquí a señalar que hay desviaciones espantosas a nivel cultural, no nada más de México, no nada más de la cultura occidental. Estamos hablando de cómo se concibe el tema en todo el planeta. O sea, no hay mucha diferencia, como alguna vez uno de nuestros amigos, Jaime Ortiz, sí, comentó un poquito burlonamente de que los institutos patrulla, refiriéndose a la Universidad de Harvard y de Princeton, comete las mismas estupideces que estamos cometiendo nosotros. Tienen la brújula perdida, o sea, ya perdieron el norte científico. Ya no están guiados por por buenas directrices, ¿no? Ya hace un buen rato que perdieron eso, ¿no? Y eso es lo que hemos estado tratando de llamar la atención y de señalarlo. O sea, la regla, los elementos que utilizamos como referentes de evaluación están torcidos. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que revisar los fundamentos de cómo se está sosteniendo todo este asunto de la cultura. Partimos de hipótesis torcidas. Está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empezó mal y no se le ha rectificado. Digo, y es un poco arrogante de mi parte decir, bueno, pues hay que replantearlo y hay que volverlo a revisar. Pero cuando los errores son tan fundamentales, estamos jodidos, ¿no? Uno de los errores fundamentales que mencioné el otro día en uno de tus programas es que no le hacemos caso a las sabidurías ancestrales, al concepto de Seattle, de que, oye, ¿cómo te voy a vender la montaña si yo soy parte de la naturaleza? Claro. Es al revés, ¿no? ¿Cómo puedo ser dueño del río o del valle
si yo soy uno de los beneficiarios de que ese colectivo exista como está. Sí. Ese tipo de desviaciones pues lo tiene la cultura desde su principio. Ese es el problema, y por eso yo digo, bueno, pues vamos a ver cómo es que operan, cómo es que se van generando todos estos conceptos y cómo impactan a la cotidianidad. No los vemos, queremos algo y hacemos todo lo contrario, porque no ubicamos o porque estamos tan corrompidos que lo primero que queremos sacar es la ventaja económica sobre los demás, ¿no? Y bueno, hemos llegado a construir un pequeño mazacote que no nos deja mover. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en este país, ¿no? Mira, la noticia dice que la Ciudad de México del 2006 para acá triplicó el número de coches que hay. ¿Triplicó? Sí, triplicó el número de coches. Ajá. Normalmente con un crecimiento del 2%, del 3%, se requeriría un periodo de 25 o 30 años para duplicar la población. ¡Qué bárbaro! Bueno, ve nada más con qué facilidad, con qué silencio, con qué forma tan taimada nos pusimos de acuerdo para fastidiar a esta noble ciudad. Oye, pero esto significa entonces que tenemos los ciudadanos, es decir, los habitantes de la Ciudad de México... También tenemos parte de la culpa, claro, porque si a la norma que nos anteponen, que es una estupidez del no circula, pues como contraparte de eso compro otro. Claro. Y como contraparte, entonces vienen los sabios, los expertos, y confinan un carril en las principales avenidas y lo inhabilitan para otra cosa. Para el Metrobús. Para el Metrobús, para el beneficio de unos cuantos que se van a enriquecer, porque ese es lo que está detrás de todo el tema, ¿no? Y luego vienen y construyen otros confinamientos para ciclistas, para estacionamiento de bicicletas que nadie usa, porque simplemente fue un negocio muy oportuno que alguien usó bicicletas, ¿no? Asignación directa. A mí no me enteraron de que se podía vender un conjunto de bicicletas. O sea... Bueno, esa es la parte crítica. Bueno, pues sin embargo, fíjate que en el caso del uso de la bicicleta, estamos hablando de los grandes problemas de la Ciudad de México. Pues los grandes problemas de la Ciudad de México son derivados de las grandes malas decisiones de la legislatura. Ajá. El tema tan elaborado, tan complicado, del no circula, podría ser perfectamente democrático. No circulan todos, nuevos, viejos, usados, estrafalarios, todos no circulan. Vámonos poniendo parejos. ¿Por qué debe de haber un grupo privilegiado que no tiene problema de circulación, nada más porque tiene poder económico? Claro, y puede comprar carros los que necesite. Pero además no se va a deshacer de ellos. Mira, en algunas ciudades europeas, y no es para ponerlos como la referencia total, las personas no pueden adquirir un vehículo si no entregan el anterior. Y acá compras un vehículo y luego compras otro y le regalas ese a tus hijos, a tus primos, a tus sobrinos. Y la verdad es que eso es lo que ha propiciado el incremento de vehículos y la reducción de los A ver, déjame imaginar países. Yo imagino Holanda, del país que... Sí, seguramente, porque está muy limitado los espacios. Sí. Es prácticamente tú tienes que entregar el vehículo porque den el nuevo. Además, tú estás comprando cada año. Dicen, no, pero... Ajá. Hay que comprar uno con duración que está más o menos garantizada por el proveedor, que son 10 años de uso, condiciones sensatas. Fíjate, una de las cuestiones que señalan sobre el plan crítico de Steve Jobs, en paz descanse, es que él compraba un Mercedes-Benz X modelo, no sé, el modelo más sofisticado de Mercedes-Benz, cada mes. Ya sea por una manía que tuviera, por opción de manejo de estos, por lo que sea. Este hombre que cambiaba Mercedes-Benz cada mes.
pero de suéter no se cambiaba, siempre salía con su suéter negro hasta acá y sus pantalones de mezclilla. Sí, parecía retracoche, pero la vestida no le importaba. Quería ser diferente. Él quería ser idolatrado, por sus singularidades, por sus gustos patológicos. Ahora, lo cierto es que en la parte del liderazgo, el pensamiento de Steve Jobs es un pensamiento que está siendo visto, leído, releído, aprendido. Ajá. Por razones equivocadas. Sí te platiqué el asunto ese de las razones equivocadas. No recuerdo. Alguna vez cuando cometí la infamia de dar clase y ya me arrepentí de mis pecados. Alguna vez apliqué una evaluación a un estudiante y le puse en una pizarra, en un examen oral, que me ayudara a simplificar un número racional. 16 raya 64 avos. Había que reducir eso. Entonces este señor, por alguna razón desconocida, dijo, pues tachamos los 6 y el resultado es un cuarto. ¿Así de sencillo? Sí, bueno, dice, pues si se factorizan las cosas, se tachan los factores comunes, ya está, ¿no? Bueno, pero evidentemente el 6 no es un factor del 1 ni del 4 en la expresión. Son dígitos que están puestos en la notación decimal de potencias y toda esta historia que causa terror porque no la entendemos. Y no es la manera de reducir la expresión tachando los 6, pero el resultado es correcto. ¡Ándale! ¡Ándale! O sea, tiene el resultado correcto, pero por razones equivocadas. Yeah. Bueno, estamos hablando de Steve Jobs. Bueno, estamos hablando de los gobiernos. Tienen el resultado incorrecto por razones acertadas. O sea, de cualquier manera esto es un desastre. De hecho, la Divina Comedia señala que esto no es de ahorita. Señala que en la entrada al purgatorio está un letrero que dice que de bien intencionados está empedrado el camino al infierno. Sí. Bueno, pues nuestros políticos muy bien intencionados deberían de estar ahí en el pavimento que nos conduce al infierno, porque han llevado al infierno a este pequeño país, ¿no? Ahora, por razones equivocadas. Pero fíjate, sin embargo, aquí vivimos. Sí. Y seguimos viviendo y seguimos aguantando. Y seguimos tolerando que nos engañen con una democracia que no es democracia. Ya hablamos de eso. Cuando tú eliges a alguien por voto directo, es un voto de confianza, es un cheque en blanco el que le extiendes a un diputado, a un senador, a un presidente por 3 años o por 6 años, claro. Ajá, con opción a que luego como chapulín brinque a otro lado y se renueve, ¿no? Es cierto. Bueno, le estamos dando un voto de un cheque en blanco y además más bien una chequera en blanco, porque puede ir arrancando todos los que quiera en cada una de las acciones que promueva, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se le concede el beneficio de la duda a alguien, porque así como se le ha promovido a la personalidad a alguien, también se le ha censurado. Es lo que estábamos comentando fuera de programa, ¿no? Sí. Se habló de que había personajes que eran peligros para México. Bueno, parece que estamos viviendo en el mundo bizarro, porque los que verdaderamente han resultado peligrosos son los otros, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Ajá. Actualmente, porque estamos en un periodo de elecciones, ahorita es la época de campaña.
Andrés Manuel López Obrador ha provocado una decisión en la izquierda. Y ya para el Distrito Federal, para el PRD del Distrito Federal, las cosas no van a estar tan sencillas con la presencia de Morena. Uh-huh. Porque lógicamente va a haber votos de gente de izquierda que se va a ir con López Obrador. Sí. ¿Qué es lo que pasa? López Obrador ha sido muy censurado, muy criticado. Se le ha estigmatizado, se le han colgado sanbenitos que posiblemente no le corresponden unos y otros sí. Pero lo principal es que se le ha negado el beneficio de la duda. O sea, se le ha proscrito su acceso a través del miedo, ¿no? A través de un sentimiento que mueve a las conciencias en la forma más íntima, que es el cerebro reptiliano, del cual tenemos todos una expresión. El miedo más fundamental en esta sociedad es el sentimiento más fundamental es el miedo. Y se ha acudido al miedo para marginarlo y negarle el acceso. Sí. Esto es debido a que tenemos los procesos equivocados. Nosotros deberíamos de poderlos retirar a los políticos que ya seleccionamos cuando es evidente que no sirve. Pero eso no pasa en la realidad. No, porque tenemos la democracia equivocada. Seguimos insistiendo en que debemos de tener el derecho a votar por nuestros candidatos y preferencias. Sí. Cuando deberíamos mejor de calificarlos al revés, o una vez que ya sabemos las estupideces que están cometiendo. Dime tú si no se hubiese sido muy oportuno a la altura del segundo o tercer año de gobierno del señor presidente del sexenio anterior, cuando ya era evidente que su lucha frontal contra el narcotráfico no servía, cuando era evidente que su necedad de combatir a estos malosos estaba produciendo más muertes que la actuación de los malosos mismos. Bueno, pues era el momento oportuno de decirle, oye, güey, hágase para allá, ¿no? Debemos de empezar a valorar el voto de castigo. El voto de castigo es, ¿sabes qué? Al año o a los 2 años de tu gestión no sirves. Hágale. Otro. Es evidente que no sirve, ¿no? Oye, pero para llegar a ese grado de conciencia social se requiere mucho tiempo, ¿no? No, está previsto por la ley, pero queremos no pretendernos, y los políticos pretenden no quererse dar cuenta que el mecanismo ya existe. Ajá. Si los señores sufrieran un infarto, un atentado o lo que sea, no hay vacíos de poder, está previsto quién toma el cargo y cómo se procede en cada caso. Así de sencillo. Lo que no quieren es que los evaluemos a ellos. ¿Sí me explicó? Sí. La ley esta que acaban de promover, no sé si aprobar, va a calificar a todos y va a ser aplicable a todos excepto al presidente. ¿Por qué a él no? Que es marciano, del mundo, del elemento de gusano complementario al universo que conocemos. O sea, ¿de dónde es? ¿Por qué a él no se le va a aplicar? Mira, si sufrieran un atentado o simplemente desaparecieran, está previsto qué hacer en ese caso. ¿Quién se hace cargo? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué tiempo se deben de nombrar elecciones? Y adelante, adiós, se acabó. Fíjate que sería mejor que suba el que sea y nada más al mes o al año lo valoramos, y cuando es evidente que no sirva, fuera. Y que venga otro a hacer el ridículo también. Oye, déjame volver al Distrito Federal. Ajá. Porque ese es nuestro hábitat. Ajá. Y decíamos que Andrés Manuel López Obrador, con Morena, le está dando dolores de cabeza allá al PRD.
Y si hablamos de 3 delegaciones importantísimas electoralmente, como son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Madero, las cosas no están tan sencillas para los candidatos del PRD. No, y lo más notable del asunto es que son las delegaciones más grandes. Sí, creo que las así es. 3 Sí, las más pobladas, sí. superan la mitad Sí. de la población del... O sea, ahí está la masa. Así es. Ahí está la masa. Sí, efectivamente, ese es parte del problema, ¿no? Y no están entendiendo que ya no pueden seguir funcionando como Don Perpetuo en los supermachos, ¿no? No es así el ejercicio del poder. No pueden seguir confinando carriles de las avenidas para dárselas de regalo a sus compadres y complicar más la existencia. Sí. Lo que tienen que hacer es simplificarlo. Mira, acabamos de ver otro ejemplo, los famosos cuadritos de estacionamiento de las maquinitas esas sí. que nadie sabe entender, ¿no? Aparentemente es una medida muy buena, pero está llena de corrupción porque las multas las pagas en una cuenta que quién sabe quién generó, ni quién las gestiona, ni le entregan cuentas a nadie. Claro, o sea, porque no es una cuenta de gobierno. Es pues una claro cuenta... que es una cuenta de quién sabe quién, ¿no? Pero eso es correcto, o sea, es correcto que te pongan una multa de 1,000 pesos porque tú no compraste el boletito porque quién sabe dónde estaba o quién sabe por qué misteriosamente aparecieron los espacios marcados. Eso es corrupción, son impuestos disfrazados de multas, pero además te dan un manazo porque dicen, tenga, va a tener que pagar 1,000 pesos porque no pagó 4 pesos de estacionamiento, ¿no? Sí. Cuando el sentido común te diría que lo más que puede reclamarte son los 4 pesos. Los 4 pesos, por supuesto. No pagaste, págalos y ya, ¿no? No pagaste, págalos y ya. Pero ahora, ¿por qué se los cobraron? Porque una pandilla de bandidos decidió darlo en concesión a una empresa privada. Cuando ese espacio no es de esa pandilla de bandidos, ese espacio es de la ciudadanía, es para que transite, para que se estacione, para que se pueda mover en esta ciudad. Quienes deberían de decidir sobre el destino de esos espacios son los ciudadanos, ¿ok? No el director de no sé qué, que con un rayo de iluminación milagroso encontró que concesionándolo a su compadre iba a resolver el problema de la movilidad en México. Pues no, o sea, quien se abroga a esas decisiones no tiene derecho a ejercerlas. Déjame cambiar un poquito de tema porque a veces parece que el panorama en una gran ciudad como es la Ciudad de México tiene problemas que no se les encuentra la solución apropiada. Pero la ciudad sigue viviendo. Bueno, los inventan. A veces inventan los problemas para luego resolverlos milagrosamente con una concesión, con un otorgamiento de licencia o con un algo que milagrosamente beneficia a unos cuantos. Déjame hacer una mención porque es una experiencia que viví el día de hoy. Yo tengo un nieto de 7 años y algo que me impresiona de un niño de esa edad es que cuando tiene una tablet en sus manos, como muchos niños tienen, bueno, los que tienen tablet, la capacidad que tienen para poder manejar los juegos. Sí. Pero la capacidad manual para poder estar compitiendo con la máquina e ir subiendo de grado, de nivel, exactamente. Y eso me llama mucho la atención de mi nieto. Y también le he observado otra cosa, que cuando él quiere un juguete, son de esos juguetes que se arman y vienen instrucciones. Pero se ha vuelto tan hábil en poder manejar las piezas que ya no necesita el instructivo para armar. Y entonces, no sé en qué campo podríamos hablar de esto, de esta manualidad, de este ingenio de los niños que se tiene, y la necesidad de que estimulemos la creatividad de los niños, que les abramos el campo. Claro, ahorita el problema es que los juguetes son muy caros,
muy caros. Yo no sé si hay juguetes más baratos, no sé. Mira, agarrándome de tu comentario, te diré que hay una razón equivocada en tu expresión. Tú dices que debemos de fomentar la creatividad de los niños. Bueno, hay un estudioso de la educación que se llama Ken Robinson, que dice que los niños son de manera natural creativos y son las formas culturales de educación la que está limitando y a veces hasta acabando con esa creatividad. creatividad. Sí. El señor se llama Ken Robinson, lo podemos consultar en TED.org. Ajá. Y ahí está el error, porque estamos confundiendo el problema. El problema no es que haya que fomentarla, lo que hay que hacer es evitar que la pierda. ¿Cómo se llama la página que dijiste? TED.org. TED. TED.org. Ok. El señor se llama Ken Robinson. Okay. El señor es un caballero de allá, de Inglaterra. Actualmente creo que está residiendo en los Estados Unidos, por eso ya se quitó el Sir, Ken Robinson, pero es uno de los principales críticos de los esquemas educativos occidentales. Él dice, bueno, hemos puesto el énfasis en las materias, o en las asignaturas, en las actividades equivocadas. O sea, no nos debemos de sorprender que las cosas estén al revés, ¿no? El otro tema que podemos consultar para esto, pues es el tema de la capacidad de ponerse en los zapatos de otro. Ajá. Hay un estudio en la universidad creo que es de Chicago o Illinois, no sé en dónde. Sí. En donde resulta que, bueno, pues cuando los niños tienen 4 años, todos tienen la capacidad empática de ponerse en los zapatos de otra persona, y cuando llegan a los 13 años el asunto está cancelado. O sea, nadie va a sacar la cara por otro, particularmente si alguien puede salir lastimado. Y la enseñanza es bien simple, o sea, que lloren en otra casa, no en la mía, ¿no? Entonces parece que culturalmente los estamos llevando al sendero equivocado. Oye, pero entonces, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con la creatividad? Hablemos de México, que es nuestro país. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la creatividad de los niños? Porque el niño por naturaleza es creativo, tú lo has dicho. Sí. Pero ¿qué pasa con esa creatividad? Pues acabas con ella porque lo primero que haces es les haces bullying. Llegas y empiezas a golpear así. Pues, se calla, por favor. Su atención, todos sentaditos y sin hablar. Ya los jodiste, ¿no? Porque los niños quieren hablar, quieren interaccionar. Sí, claro, sí. Bueno, y después todo el mundo saca su cuaderno y se pone a leer, ¿no? Les guste o no. Y me repiten esta plana del 4 y luego me repiten la tabla del 8. Con eso no van a ser personas creativas. Y si las había, con eso las acabamos, ¿no? O sea, la forma de educar está torcida. Entonces, sí hace falta una reforma, pero no esa. Además, bueno, pues al primero que deberíamos de evaluar es al secretario de Educación Pública, no a los estudiantes y mucho menos a los maestros. ¿Sí me explicó? O sea, debería de ser al revés. Las escaleras se barren más fácilmente de arriba para abajo. Al primero que hay que evaluar para saber si sirve o no sirve, o si está perdido en el laberinto, es al secretario de Educación Pública. Al último, a los estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen la posibilidad de rescatar a la sociedad de las estupideces que les hemos impuesto. Ellos son la esperanza de nuestra cultura. Ellos son los que se pueden escapar a la gran mentira cultural a la que los estamos llevando. Oye, Alberto, no son temas tan simples, tan sencillos. No son simples. No, es muy complejo porque es
revisar la pertinencia de los supuestos primarios. Estamos hablando de revisar los fundamentos, los cimientos de la educación. O sea, lo primero que haces es hacerle bullying al chamaco. Si quiere dormir, no lo despiertas. Si quiere comer, no. Se calla. Si quiere ir al baño, no. Te esperas, porque aquí se va al baño cada 45 minutos o cada 2 horas. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, habrá que revisar todo eso y ver si está correcto. Su mérito y su... Pero nadie se pone se propone o se está dispuesto a revisar si esos conceptos están correctos o no. O pertenecen a otra historia, a otro momento que ya no vivimos, ¿no? ¿Tú crees que unas medidas adecuadas para la circulación en el Londres del 1890 serían pertinentes ahorita? No, yo creo que no. No, bueno, pues hay una ley vigente en Londres que dice que cuando alguien quiera salir con su cacharro motorizado, tiene que publicar la trayectoria que va a realizar 2 meses antes en el diario de la ciudad, y que un señor con banderolas debe de ir avisando el paso de la máquina de la carreta infernal. ¿Tú crees que los ciudadanos cumplen con esa normatividad ahorita? No, claro que pues no, pero ¿existe? Sigue ahí, claro que sí. O sea, si las normas llegan para quedarse, ¿cuándo deberían de ser revisadas para decir, oye, esto ya no sirve? Claro. Ajá. Mira, no sé si sepas, la manzana de Turing tiene una mordida. Cuando uno revisa la historia de Apple, las debilidades humanas a que estuvieron sometidos los creadores de la empresa, sí, la admiración que tenían por un personaje que se llama Alan Matheson Turing, pues ese señor fue obligado por el Estado inglés a sufrir un tratamiento hormonal porque era un reo confeso. El señor estaba confeso de ser homosexual. ¿Ok? Y el Estado lo juzgó y lo condenó a un tratamiento hormonal para que se le quitaran esas malas mañas, ¿no? Porque así estaba la ley. Bueno, pues el señor entró en un estado tan deplorable que prefirió suicidarse saturando una manzana con cianuro y dándole una mordida. Y eso no ocurrió en 1896, ocurrió en 1954. Y dime tú, bueno, ¿todavía este asunto de la equidad de género está resuelto? No, no está resuelto, ¿no? Y cuando lo resuelven mal. Oye, ¿y qué tiene que ver la manzana de esta historia con el símbolo de Apple en las computadoras? Pues ya te puedes imaginar. A ver, cuéntanos la historia. Pues eran unos admiradores de ese personaje. Y por eso, por el significado, por la agresión que habían hecho sobre ese científico. Era un científico. Claro que sí, era el creador del concepto de máquina universal de Turing, el fundamento de las computadoras modernas. Claro que sí, bueno, pero no. Algo parecido le pasó a Galileo, que era el motivo de mi plática hoy. Iba a platicar de los planetas y de los anillos. Galileo era un científico de la Edad Media, del 1600 o algo así. No recuerdo bien los datos. El asunto es que ese señor tuvo la originalidad de agarrar los vidrios tallados que preparaba Leeuwenhoek para ver las cosas pequeñas del microscopio, y los puso al revés y los adaptó para ver los planetas. Y entonces se dio cuenta que uno de los planetas del sistema solar
Saturno, tenía una peculiaridad que era tener unos anillos muy vistosos que le daban un carácter singular a ese planeta. ¿Ok? En esa ocasión creo que no se conocían todos. Urano, Neptuno y posiblemente Plutón no formaban parte del sistema solar, no estaban registrados. Pero al señor se le condenó a que se retractara cuando él emitió una opinión en el sentido de denle chance a Copérnico, puede que esté en lo correcto de que el Sol sea mejor referente como punto fijo que la Tierra. Que la Tierra, claro. Ajá. Bueno, pero lo que te quiero decir es, esta historia viene a colusión porque a este señor, a Galileo, se le condenó al ostracismo y se le condenó 2 veces por el mismo delito. Ajá. Y la primera vez le dieron un zape así de, ya, no vuelva a decir esa barbaridad y no tenemos problema con usted, ¿no? Y después lo condenaron al ostracismo, ¿no? A que se callara la boca, que ya no insistiera en el tema, ¿no? Pero él fue el que descubrió los anillos de Saturno. Pero ahora resulta que casi todos los planetas grandotes tienen anillos. Y los chiquitos es porque no tenemos la tecnología suficiente para detectar que también los tienen. Más tenues. Pero lo que te quiero decir es, así como de manera natural se amontona la masa, la roca, los materiales en una forma esférica o casi de esfera, los que quedan sueltos quedan esparcidos en anillos que giran concéntricamente en el ecuador de la bola. La forma de la bola y la forma del plato del anillo son complementarias, son duales. Una cosa tiene que existir para que la otra ocurra. O sea, la bola tiene que estar girando y tener un plano preferente, que eso es su ecuador, para que ese sea el plano de existencia de los anillos. ¿Sí lo dije bien? Sí. Y los anillos eventualmente, después de muchos millones de años, lo que van a hacer es engrosar al planeta. Sí, claro. Eventualmente van a ir cayendo y van a aumentar su masa, la van a acrecentar. Ya. No sé si sepas que se sabía que los planetas eran esféricos desde el siglo VI antes de la época actual en Grecia. Pero en el 1400 se especulaba acerca de si la Tierra era plana. Es que estaban confundiendo los dos conceptos duales. Como el sistema solar es un conjunto de planetas que giran todos entre sí, tienen una dinámica común, esa dinámica se genera en un plano, en el plano de rotación ecuatorial del Sol. Efectivamente, los planetas son planos, esféricos, pero el sistema solar se comporta como un disco, como una pizza, como una tortilla aplanada. Tenían razón los que decían que visto de una manera más global al sistema solar, era plano. ¿Ya? Sí. Este tipo de cosas las tenemos que tener en mente, porque así como se amontonan los materiales en el cosmos, así se amontonan las personas, las ciudades, las riquezas, los servicios y todo en nuestra cotidianidad. Y al no conocer estos fenómenos, creemos que todos pueden ser un peligro para México. ¿Ok? Cuando necesitamos de las dos estructuras, son complementarias. Pon un ejemplo cotidiano. Nosotros vivimos en la ciudad más grande del mundo, la más poblada. No la más grande, la más poblada. Ajá. Hablando de lo que es el Distrito Federal de la Ciudad de México y la zona conurbada. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto que tú nos hablas de esta dualidad en un ambiente? Te lo voy a decir, mira, un ejemplo que nos trae la historia. En 1985 ocurrió un fenómeno muy desagradable en el país. Sí. Un sismo. Sí. Ese sismo tuvo
consecuencias desastrosas. Pero ese sismo vino a acabar con la hegemonía del Estado mexicano. Y las cosas mejoraron a raíz de eso. ¿Por qué? Porque quitó la hegemonía del Estado mexicano e hizo posible que los liderazgos naturales y no los artificialmente creados se expresaran y organizaran mejor al país para su rescate. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. De esta dualidad. De esta dualidad. De estas piedras, de estos que cayeron. Sí, cuando se desbarata el mazacote, la mejor estrategia es dejar que la situación se organice de manera natural. Quitar, y lo acabamos de ver no hace poco. No todo es estupidez. Cuando iban a inaugurar el segundo piso, estaba recién inaugurado, y que quedó en evidencia que había problemas de desalojo de las aguas, ¿cuál fue la decisión del jefe de gobierno? Decir, quiten sus garitas de cobro y dejen usar el segundo piso con libertad. Quita la normatividad y amplía la libertad. O sea, a veces los fenómenos naturales nos señalan qué tan estúpida es nuestra normatividad artificial con la cual hemos vestido a esta historia. Fíjate, ahorita que estabas hablando de los sismos del 85, me hiciste recordar a Plácido Domingo. O sea, precisamente de cómo la sociedad se organizó con gente como él, y bueno, aquí en México... Y muchas personas. Muchas personas. Pero Plácido Domingo, él de su bolsillo sacó dinero para apoyar a personas que se vieron lastimadas porque se colapsó el edificio donde vivían. Sí, y se dejó, por incapacidad o por lo que tú gustes y mandes, se dejó que los liderazgos naturales afloraran. O sea, la gente se adhería a aquellos que proponían cosas sensatas para rescatar esa situación de emergencia. Sí. Sin más. Pero acá tratamos de por todos los medios de darles el voto corporativo y de decir, no, ¿tú para qué vas a votar si ya los partidos votaron y eligieron a sus candidatos? No, tú ya ni votes, o sea, ya para qué te expresas, ¿no? Además, el Tribunal Superior de no sé qué es el custodio, como si fuéramos menores de edad. Es quien cuida la intención de nuestro voto. No necesitamos ya hacer nada, no necesitamos impugnar que cuenten bien los votos. Ya hay alguien que se encarga de eso, porque nosotros somos casi niños de pecho en asuntos democráticos y no tenemos por qué andar opinando acerca de si hay trampa, no hay trampa, si hay que volver a contar o no. No, o sea, no te metas en eso, o sea, hay profesionales que hacen esto. Bueno, esos desastres naturales barren con toda esa normatividad y la hacen a un lado. A eso me refiero con este tipo de ejemplos, ¿no? Y se dan a cada rato, ¿no? Se dan a cada rato. Y se van a seguir dando. Esas expresiones no las vamos a poder contener, pues nada más porque se nos antoje, ¿no? Ese es un ejemplo. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Si tú sobre normas, sobre reglamentas las cosas, pues en el esquema empresarial hay un concepto que se llama el micromanagement, que es los administradores que quieren controlar hasta el último clip son los más torpes, porque tienen que dar una libertad y que sus mandos medios, sus estructuras de transmisión de la orden y de la coordinación, pues se ajusten, se arreglen, tengan esos grados de libertad que van a impedir que el mecanismo se inmovilice. O sea, no estoy diciendo cosas del otro mundo, son cosas mundanas. Si tú tienes que hacer un oficio con 27 copias para pedir papel,
el día que se acabe el papel no va a haber papel para hacer el oficio. Eso. ¿Eh? Sí, sí. Y eso es lo que nos está pasando, pero todos los días. Los reglamentos que hemos aprobado y generado, y además déjame decirte, tenemos cuerpos profesionales que trabajan 24 horas al día generando nuevas reglas, como si nos hicieran falta las reglas, y lo que necesitamos es un poquito de libertad y de humildad. Es que el planteamiento que tú haces es muy fuerte. Bueno, sí, pues... Una, porque hay una serie de leyes y de reglamentos, muchísimos, que operan o no operan, pero existen. Y confunden. Uh-huh. Y dan oportunidad a la corrupción, al maltrato, al cohecho, al soborno. Ajá. Y pareciera que esas cosas están más para ese propósito que para organizar a la sociedad. Ese es el problema, que ya se invirtió la relación. Los propósitos ya son equivocados. Y si nos atenemos a la historia del Imperio Romano, el Imperio Romano precisamente se desvaneció cuando se sobrenormó. Cuando había tal cantidad ingente de normas, reglamentos, leyes internas y bla, 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 fue cuando se colapsó. Porque pues, cuando todo se inmoviliza, pues es tierra de nadie. Uh-huh. Tierra de nadie. Es el gran problema. A ver, si lo vemos con un sentido de esperanza, ¿qué es lo que sucede naturalmente, aunque no haga nada el ser humano? El sistema como un elemento vivo, como Gaia, Tatanana, Tatamama, como le decían en las culturas de Bolivia o de Inca. Uh-huh. La tierra, la madre tierra como generadora de la vida. Sí. Se va a sanar sus heridas. O sea, todo lo que todas las agresiones que le hemos hecho las va a sanar, las va a restablecer, y se va a sacudir a toda la especie humana como si fuera un perro sacudiéndose a las pulgas. Eso no lo inventé yo. Hay un cómico norteamericano que hizo toda una parodia de eso, ¿no? Se burlaba del concepto de vamos a salvar al planeta. Decía, oigan, no sean tan arrogantes, o sea, hay que salvarnos nosotros. El planeta se salva solo. O sea, somos insignificantes, llevamos una cantidad espantosamente pequeña de tiempo de permanencia. En 200 o 400 años le hemos hecho más agresiones al planeta que en los 4,000 millones de años que lleva desde su creación. ¿En cuánto tiempo? En 400 años. ¿Mm? Llevamos prisa por destruirla y no queremos darnos cuenta que los conceptos están torcidos. Mira, la semana pasada vino con nosotros desde San Juan del Río, Querétaro, Guillermo Álvarez. Uh-huh. Y nos habló del tema de la energía. Uh-huh. Y él nos decía, y eso es un obsequio de él, esta planta, de hacernos el propósito de rescatar la naturaleza. Y dice, y no basta que tengas una planta, tócala. Toca la planta, abraza un árbol. ¿Por qué esto, que es tan sencillo, no lo hacemos? Mira, yo estoy un poco en desacuerdo con el planteamiento. ¿Por qué? Porque está diciendo más o menos que uno tiene que ir a rescatar a las plantas. Uno debería de cuidarlas, de procurar que no se pierdan, bla, bla, bla. Sí. Uno debería ser más humilde y decir, quizás hemos contribuido a echarla a perder, nos hacemos el propósito de no seguir dañándolo más, de ser frugales en nuestro actuar, en nuestro pasaje por la vida,
y no querer hacer monumentos faraónicos ni fiestas ridículas porque nos casamos, porque nos divorciamos, porque nacen nuestros hijos. O sea, la naturaleza no tiene la culpa de que ocurran todos esos eventos que hemos inventado y que utilizamos como pretexto para el dispendio. O sea, no porque en Pemex haya aviones, alguna hija de un personaje ligado a este asunto deba de utilizarlos para uso personal, ¿no? Hacer viajar a sus perros, ¿no? ¿Sí? Y cualquier otra cosa parecida, ¿no? Las casas blancas, todo, las construcciones faraónicas, la estela de luz, todas esas tonterías en las que hemos incurrido por un afán protagónico, que te voy a decir, es necesario, porque nuestro cerebro, los centros que son sensibles al halago, al liderazgo, al reconocimiento de poder, están muy, muy íntimamente relacionados con los centros del placer sexual. Y están también muy íntimamente ligados con las zonas que son afectados por los estimulantes bioquímicos, por el alcohol, por lo que viene en los cigarros, por los alucinógenos, por las cocaínas y todas estas cosas. Por eso hay una alta correlación entre el uso de esas sustancias y las personas que están acostumbradas y viven del poder y viven del reconocimiento público. Oye, Alberto, a ver. Ajá. Pero entonces, ¿qué actitud tener ante la naturaleza? Ahorita esta planta es un ejemplo. Sí, bueno, pues de decir, prometo ya no seguir destruyendo a tus congéneres. Por ejemplo, si en el pasado he arrasado bosques, ya no seguirlo haciendo. Si en el pasado he exterminado desiertos, ya no seguirlo haciendo. Si he industrializado la industria de las cucarachas, ya no seguirlo haciendo. O sea, vamos a pasar haciendo el menor daño posible en esta naturaleza. Nada más imagínate cuántos seres vivos, entre pollos, marranos, reses, están confinados a espacios aberrantes. Sí, no. Para nuestro servicio, ¿no? Porque creemos que eso es bueno para nosotros. No es bueno para nosotros. El concepto de mandar a una colonia de terrícolas a Marte para ver si sobreviven es de las cosas más estúpidas que yo he escuchado en el pasado. La versión bíblica del Arca de Noé, de montar en una embarcación a una pareja de cada ejemplar, tenía más sentido. Decía, no puedes salvar a la especie humana si no salvas a los demás. Bueno, ve nada más eso de vamos a mandar a 8 monos para allá a ver si la libran, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar? Pues van a morir, no tienen futuro. ¿Por qué? Porque no tienen todo eso que le es consustancial a la vida en la Tierra. Sí. Bueno, pues todavía estamos a tiempo de darnos cuenta de eso. Y si no, algún otro desastre de magnitud enorme nos lo va a recordar, porque pues es la manera en donde adquirimos conciencia. Claro. Ahorita un segundito. Isabel, ¿cómo estamos en tiempo, Isabel? A ver, dentro de toda esta temática del día de hoy, 4 minutos. ¿Qué luz de esperanza hay en todo esto? Pues que podemos cambiar de actitud, podemos ir a comprar a la tlapalería de la esquina 4,5 kilos de humildad y decir, no somos tan importantes, no podemos subordinar a toda la biología y a toda la botánica a nuestro servicio. O sea, y además, pues darnos cuenta que si todo eso desaparece
y se hace, envilece, pues se va a envilecer también a la especie humana, ¿no? O sea, Sí, es consustancial. sí, sí. Bueno, esa parte, esa conciencia es parte del problema. Luego nos tenemos que pedir perdón y pedirle perdón a todas las cosas que hemos hecho. Mira, no sé si tú sepas, el Santo Oficio denigró a Galileo, lo juzgó 2 veces por el mismo delito. Eso ya no está permitido en la ley judicial de casi ningún país en el mundo. Pero 450 años después de su condena, Juan Pablo II pidió perdón por lo que le había hecho el Santo Oficio. No el Papa Urbano III, porque Urbano III nunca firmó la condena. Se cuidó de no firmarla. El Santo Oficio, la Santa Inquisición fue la que persiguió a Galileo. No obstante, en 1900, no sé cuándo, el 31 de octubre de 1992, cuando se cumplían los 350 años de su muerte, Juan Pablo II lo rehabilitó solemnemente, declarando que había sido un error de procedimiento. Pero ve la actitud, o sea, pidió perdón por una estupidez cometida casi 400 años antes. Nosotros estamos haciendo estupideces ahorita, las hemos estado cometiendo, a veces por omisión, a veces por ignorancia. Pero lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia y después pedir perdón y después perdonarnos nosotros mismos y esperar a que todos los agraviados nos perdonen. Y de esa manera yo creo que vamos a encontrar la armonía y vamos a regresar al Edén perdido. Hay una figura un poquito poética de que al ser expulsado a Adán y Eva por su mala conducta en el paraíso, fueron expulsados y perdieron la capacidad de comunicación con el resto de los animales. No debemos de dejar de tener la comunicación con el resto de los animales. O sea, debemos de poder hablar con cualquier bestia. Sí, o sea, sí. Y bueno, este asunto de haber perdido la comunicación, pues puede tener su origen en la especialización de nuestro cerebro. O sea, está tan ocupado procesando imágenes y haciendo inferencias a través de estas imágenes que nos desconectamos del oído, del sentido, del gusto. Y tenemos medio cerebro dedicado al proceso de imágenes que, déjame decirte, nos engañan, ¿no? El otro día platicamos de eso. Sí. Alberto, pues hemos llegado al final de este programa. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y recuerden que el programa después lo podrán ver ustedes en YouTube y revisar, criticar, aportar, reflexionar, analizar, lo que ustedes deseen. Alberto, te agradezco como siempre. Gracias por la invitación. Isabel, muchas gracias. Hasta la próxima.